Bueno, un saludo, mi nombre es Oscar Gonzalo Pirosini Perdomo, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Computación. Este es un video sobre la actividad 1 en la cual les voy a hablar acerca de las familias lógicas. Las familias lógicas son un conjunto de dispositivos lógicos diseñados de forma tal de que posean características de fabricación similares, esto permitiendo que su interconexión sea fácil y rápida sin muchas etapas de acoplamiento. Además de mencionar que son eléctricamente compatibles entre sí. Hay dos grupos eh, de esta familia lógica, los TTL y los CMOS, por sus siglas en inglés, Transistor to Transistor Logic y Complementary Metal Oxide Semiconductor. El TTL es una familia de construcción en la cual se utilizan los transistores y estas poseen dos parámetros especiales: el fan-in y el fan-out. El fan-in representa más que todo el efecto de carga que genera un transistor sobre la siguiente salida de él. Y el fan-out representa la capacidad que tienen las distintas salidas de un transistor de soportar las distintas corrientes de carga anteriores. Normalmente en el fan-in se manejan unos valores de 1.8 mA, que este se conoce como un valor de 1. Y en el fan-out se manejan valores de aproximadamente 18 mA, teniendo un valor de fan-out de 10. Cabe destacar que estos transistores son de unión bipolar, puede ser NPN o PNP, y son los más conocidos, aunque en la actualidad no son los más utilizados. Los CMOS, como se habían dicho, son las siglas en inglés del Complementary Metal Oxide Semiconductor o metal óxido semiconductor. Su principal característica consiste en utilizar transistores no de unión bipolar, sino de efecto de campo, puede ser de polaridad positiva o negativa, y presenta ciertas ventajas, que es que no tienen limitantes en la corriente que entregan, además de que sus pérdidas son menores, ya que solo presentan pérdidas por corrientes parásitas. Como dije, la corriente CMOS no requiere entregar corriente a las entradas de la siguiente compuerta, a pesar de que esto puede generar un pequeño retraso en lo que es la lectura de las compuertas. Ahora, hablando de las compuertas discretas, está formada por un conjunto de dispositivos analógicos que pueden ser interconectados entre sí sin ningún aditamento adicional. Hay distintos tipos de compuerta lógica. El más sencillo de todos es la compuerta lógica NOT, que en este caso es un inversor, ya que podemos tener una entrada de 1 o 0 y esto nos va a entregar la contraria. Si tenemos 1 nos entrega 0, si tenemos 0 nos entrega 1. Aquí podemos ver la tabla de verdad de la compuerta NOT. La siguiente compuerta básica es la compuerta lógica AND, que se representa por una multiplicación álgebra en la multiplicación de álgebra booleana, y que nos indica que es necesario para una entrada verdadera, es decir, de 1, que todas las entradas, para una salida verdadera de 1, perdón, que todas las entradas sean 1 equivalente. Podemos dibujar un circuito eléctrico para entender mejor esto. Como podemos ver, este es el circuito equivalente del AND. Si tenemos un switch abierto y uno cerrado, la corriente no puede circular ya que está abierto todavía. Necesitamos tener los dos en 1 para que pueda haber corriente circulando. Esta es la tabla de verdad. Y seguimos con el NAND, que es la negación de la compuerta lógica AND. Es lo mismo, solo que con valores invertidos. Todos los valores son de 1 menos el último, que sería 0. La otra compuerta lógica básica es OR, que se representa en álgebra booleana como una suma. En el circuito eléctrico podremos representarlo con un arreglo en paralelo de switches. Aquí, como vemos, necesitamos únicamente que uno solo de ellos esté cerrado para que pueda circular la corriente eléctrica.
Si tenemos los dos, circula igual, aunque se divide, pero tenemos corriente. Por eso, en la tabla de verdad, todos los valores son 1 menos el que presenta los dos switches abiertos. Tenemos la compuerta lógica NOR, que es la misma, pero con los valores invertidos. Por eso tenemos un 1 donde están dos switches abiertos, en 0. Esta es la compuerta lógica XOR o OR exclusiva, que nos dice nada más que en un sistema donde las entradas sean pares, vamos a tener una salida de 0, y donde sean unas entradas impares, es decir 0, 1, 1, 0, vamos a tener una salida de 1. Está la negación de la OR exclusiva, que se le dice XNOR, que tenemos es lo mismo pero invertida. A entradas pares vamos a tener una salida de 1, y el caso contrario para las entradas impares. Otro de los temas es el sistema numérico. Los sistemas numéricos nos permiten, a través de un conjunto símbolo, representar un conjunto de elementos en su totalidad. Los más comunes, bueno, que usamos diariamente, es el sistema decimal, a pesar de que existen otros muy conocidos, pero en la computación o en la electrónica los más conocidos que se utilizan son el binario, el octal y el hexadecimal. El binario es el que se utiliza para la programación y con la comunicación con las computadoras, debido a que representa los valores de 0 y 1. El octal normalmente también se utiliza, pero más que todo en el ámbito de los procesadores, ya que cuando traspasamos los bits a bytes, estos entran mucho en uso. Y el hexadecimal, pero normalmente se utiliza para el área de telecomunicaciones. El hexadecimal, cabe destacar que es el decimal, pero se le añade desde el A hasta la F para complementar los 6 dígitos faltantes. Tenemos un ejemplo del número 3275 en el sistema decimal como lo conocemos, para dar una idea de lo que se va a explicar a continuación. 3275 en base 10, porque estamos utilizando el sistema de numeración decimal. Estamos en cada posición a partir de la inicial es la potencia de la base que tenemos, es decir, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2 y 10 a la 3, que sabemos que esto es esto. Esto y esto es esto. Si este valor lo multiplicamos por su correspondiente unidad, vamos a obtener el valor independiente, y si lo sumamos en su totalidad obtenemos lo que equivale al dígito. Pero vamos a suponer ahora que ya no tenemos el decimal, sino que tenemos el octal. Por ejemplo, ese mismo 3275, seguimos igual, 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2 y 8 a la 3 por su correspondiente 3, 2, 7 y 5. Eso va a ser igual a 5 que este serían nuestros nuevos valores correspondientes a cada unidad. Vemos que es 3275, pero en el sistema octal ya no equivale el 3 a 3000, sino que equivale a 1536, así con el 128, 56 y 5. Y si lo sumamos, obtenemos el
la equivalencia del número inicial en el sistema octal. Y así como está el sistema octal, hay muchas conversiones, por ejemplo, del sistema binario, del decimal al binario, incluidos los decimales. Si tenemos, por ejemplo, 5,3125, el 5, como ya se ha visto en muchos cursos, contamos del binario, 101 punto qué, tenemos 31.25, esto lo tenemos que multiplicar por 2, nos va a dar 6.25, 625, perdón. Pero como este es menor que 1, colocamos un 0. Ahora ese 625 lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 1.25. Es mayor que 1, y le colocamos un 1, y ese 0.25 que nos quedó lo multiplicamos por 2 y nos da 0.5. Ese 0.5 es menor que 1, así que colocamos un 0, y 0.5 por 2 nos va a dar 1, colocamos un 1. Esta sería la equivalencia de este número en binario. Otro ejemplo, a octal. Este número lo dividimos entre 8. Nos da 96. Entre 8. Estamos buscando que el cociente sea menor a 8. Conseguimos un cociente menor a 8 y ahora escribimos el cociente y los restos en esta orden, que sería la equivalencia de este número decimal a octal. Los circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales son aquellos circuitos en los que el estado lógico de la salida depende únicamente de los valores lógicos de entrada. En este sistema no afectan a la salida el factor del tiempo, por lo que estos sistemas se pueden resolver tranquilamente con una tabla de verdad que no va a variar con el tiempo, ya que depende únicamente de los valores de verdad. Normalmente es lo que se hace en este tipo de circuitos, ya que es una forma muy fácil y rápida de resolverlo, ya que simplificamos todas las combinaciones de estos circuitos lógicos a sus estados más puros, y de ahí obtenemos la salida final. Por ejemplo, tenemos esta entrada AND con este comparador OR. Tenemos la entrada A, B y C. Sabemos que el número de filas va a ser 2 a la 3, es decir, 8. El número de columnas va a ser el número de entradas más salidas. A, B, C, D.
podemos comparar con este circuito que tenemos. Vemos que si en este AND, donde A con B y C esté en el valor de 1, aquí vamos a tener un valor de 1 en oro para nuestra salida D, ya que aquí necesitamos únicamente un solo valor positivo. Vemos que A y B hacen un valor de 1, ya lo tenemos. Aquí también, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí no, aquí no y aquí tampoco. Y así podríamos resolver este tipo de circuitos combinacionales. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.